Nuevamente les saludamos aquí desde 50 más 1, en donde nos hemos dado la tarea de acercar a ustedes dentro de este espectro femenino tan maravilloso que conforma este colectivo, pues a cada una de las integrantes de 50 más 1. Soy Patricia Flores Osuna y hoy platico con una artista joven que me ha tocado ver su obra, que me he quedado mucho rato viendo sus obras en diferentes espacios de la ciudad de Guadalajara, y porque me dicen mucho, me proyectan mucho, me hacen internarme en mi yo, y van a ver ustedes quién es Carla Betancourt, que es nuestra invitada de hoy, y cuando tengan oportunidad ahorita que nos diga dónde tiene obra, en qué lugares, para que vayan y disfruten precisamente de su arte. Así que bienvenidas, bienvenidos todos. Carla Betancourt, qué gusto tenerte por acá. Gracias por venirte a tomar el cafecito con nosotros. No, ¿Cómo estás? muchísimas gracias a ti, Pati. Muchas gracias también al colectivo. Muchas gracias a la invitación de Lorena Martínez, pues a participar en estas entrevistas, a poder tener un espacio de opinión, de plática rica, en donde, pues como dices, en este gran colectivo que conforma 50 más 1 de mujeres líderes, de mujeres líderes de opinión, porque realmente están involucradas en los temas sociales y lo que está gestionándose en la propia ciudad, en Jalisco. Acabas de decir algo muy cierto, líderes de opinión, líderes que influyen en la sociedad. Tú eres una de ellas. Y Carla, pues quisiéramos conocerte también. ¿Tú de niña pintabas? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo era Carla Betancourt? Y déjenme decirles que ahorita nos va a contar la historia de por qué trae el cabello rapado, o sea, por qué trae la cabeza así, que es una historia muy particular que queremos compartirles porque las dos nos hermanamos en ciertas cosas que son importantes. Pero bueno, antes de entrar en esa parte, Carlita, cuéntanos cómo eras de niña. ¿Eras vaga? ¿Eras tranquila? ¿Eras introvertida, extrovertida? ¿Cómo eras? Creo que era muy traviesa, era muy tosca. Me crié con 2 hermanos, yo soy la mayor. Mis otros 2 hermanos eran hombres y como que mi mamá siempre tuvo esta crianza muy particular en la que yo nunca fui como ilustrada como, es la princesa o es la delicada o algo así, que es como siempre como esta distinción que veo entre las familias que tienen hijos e hijas, como siempre hay esta distinción entre ellos son hombres, tienen esta orientación a ciertas cosas y esta es la mujer y tiene orientación a otras cosas. Tú juegas con las muñecas, ellos con los carritos. Tú eres rosa, ellos azul. Pero o sea, no, al contrario, ustedes van a jugar, esos son los juguetes y juegan con lo mismo. Entonces tuve como una educación muy particular en ese aspecto, porque luego aparte estuve en una escuela donde eran puras niñas y era muy curioso porque pues yo quería jugar como jugaba con mis hermanos. O sea, yo era más tosca, era muy traviesa y pues de pronto pues sentía que no empataba, ¿no? De alguna manera siempre fui un poco diferente a las personas de mi generación y eso lo noté a muy temprana edad. De hecho, es muy curioso, lo he mencionado en otras entrevistas, es curioso porque, por ejemplo, nunca jugué con muñecas, nunca me interesaban las muñecas. ¿No te gustaban las muñecas? En realidad nunca me llamaron la atención. O sea, no era para mí un atractivo de ningún tipo, pero por ejemplo el 6 de enero pues era un tema, ¿no? Me acuerdo que el 6 de enero era el Día de los Reyes Magos y era pues como después de Navidad en donde puedes llegar a presumir tus juguetes y etcétera, ¿no? Entonces en este tema, por ejemplo, yo me acuerdo que llegaba el 6 de enero a la escuela y todos tenían muñecas. Y yo no tenía muñecas, yo pedía colores, libros, etcétera, y llegaba a querer dibujar, pero quería pues obviamente un sentido de comunidad. Quería jugar con otros niños. Compartir, ¿no? Y no me dejaban porque no tenía muñecas. ¡Ay, qué tal! Sí. ¡Qué discriminación! Totalmente, totalmente. Entonces, desde muy chica aprendí como estos términos sociales en los que se desempeñaban las mujeres como para poder justamente convivir con las propias mujeres. Y eso me llamó mucho la atención al grado que, pues, inclusive, pues, la belleza desde la perspectiva femenina se ha vuelto un tema de estudio en mi trabajo. Inclusive he pintado muñecas ahora, ¿no? ¿Qué tal? Que después tuve muñecas, pero con un sentido social. O sea, no me llamaba la atención, pero jugaba y las pedía porque sabía que era la manera en la que me podía relacionar con otras niñas. Mira qué interesante y qué profundo esto que nos estás contando. Cómo desde chiquitos se van marcando los roles y a veces no dejamos a los niños ser ellos. ¿Tú soñabas desde niña con pintar, con dedicarte al arte? Nunca lo vi como, o sea, de niña no lo figuraba de esta manera, ¿no? De niña lo que pasaba era que me encantaba, siempre mis papás, la verdad les aplaudo mucho y les agradezco mucho porque desde niña siempre me incentivaron. Siempre estaba dibujando en todos lados, en todos lados. Y lo que hacían era... ¿Eras de las que rayaban las paredes o no? No rayaban las paredes porque me compraban muchos cuadernos y libros para colorear. Qué bien. Pero, por ejemplo, me acuerdo que había unas ediciones que se llamaban Saber Ver, no me acuerdo, creo que eran editadas por Grupo Televisa, y las daban en, no sé, en los puestos de periódicos,
Y, por ejemplo, venía González Camarena, el Dr. Atul, venía personajes Diego de la Rivera, historia. Frida Ajá. Kahlo, y entonces ellos me regalaban esos libros y yo crecí con esos libros. Mi mamá también me compraba libros de Goya, de Picasso, y me acuerdo que no los entendía. Me acuerdo que, por ejemplo, en el libro de Picasso venían Ajá. muchas referencias, venía una referencia, por ejemplo, del Jardín de las Delicias del Bosco, Ajá. en la parte del inframundo o el infierno, y me acuerdo que esa parte... ¿Y esto qué? Ajá, yo veía la imagen y me horrorizaba, decía, ¿qué es esto? Pero me intrigaba, ¿no? Veía el cubismo y decía, no entiendo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se les ocurrió esta paleta de colores? ¿Cómo? O sea, no entendía, pero me atraía bastante, ¿no? Y a los 8 años mi mamá me inscribió en clases de pintura y de ahí pues ya. De aquí soy, dijiste. Fue una afiliación que nunca dejé. ¿Qué te gusta más dentro del arte pictórico? ¿Cuál es la técnica que a ti más te gusta, con la que te sientes más cómoda, que proyectas? El óleo me gusta mucho, digo, hay diferentes técnicas, sí, pero el óleo es creo que el que más me fascina porque justamente tiene una versatilidad en colores muy grande, porque básicamente el óleo son pigmentos, ya sean naturales o artificiales, que están aglutinados con aceite de linaza. Y pues pigmentos naturales y artificiales, pues hay de todos tipos a lo largo del mundo, lo cual te da una paleta de colores impresionante y te permite pues lograr esta calidad de trabajos pues muy amplia. Y a mí como me fascina el tema del color, si alguna vez tuviera que dar una clase sería, digo, me fascinan muchos temas, pero el color es una cosa que me apasiona, que creo que tiene que ver mucho con la psique humana. Entonces, claro, totalmente. El óleo, pues para mí ha sido el medio de distribución de mi trabajo en el que he conectado. Y cuando comunicas, por ejemplo, en tu obra, que les decía que sí se queda un absorto viendo tus cosas, tu creatividad, ¿qué le dices a la gente? ¿Cuál consideras que de todas las obras que has hecho más te representa en este momento de tu etapa como artista? Porque hay variedad, y tú y yo lo sabemos, los artistas pasan por etapas. Claro. Ahorita que hablas de Picasso, pues recuerdas muchas etapas, o Goya, o etcétera. Pero cuando tú vas pasando por esas etapas, luego las vas dejando atrás. En este momento, Carla Betancourt, ¿qué siente y cómo plasmas tu sentir en tu obra? Creo que ahorita la corriente que estoy manejando es sumamente intelectual, algo que sí me gustaría mencionar, que soy una persona muy apasionada, de hecho hasta estoy pensando en estudiar filosofía, muy apasionada y curiosa del mundo. Me interesa entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los fenómenos a los cuales no vemos, los cuales están debajo de la realidad que opera todos los días. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos denominar la metafísica? ¿Cómo podemos denominar la relación humana? ¿Cómo funciona el propio cerebro? O sea, todas esas cosas. Es apasionante. Es apasionante. Bienvenida al club de las que nos desvelamos pensando en esas cosas. Me encanta todo lo que es toda la relación de cosas que conforman nuestra realidad, el entendimiento de eso me apasiona. Y entonces, en base a eso, la primera aproximación que hice pues fue con la condición de la belleza, que fue la exposición que tuve el año pasado en julio, hace un año justamente, una exposición bellísima, contó con más de 4,000 asistentes en sala, estuve en el Museo Raúl Anguiano y de hecho desde esa exposición pues yo tengo esta aparición en la vida pública porque justamente me interesa no solamente pintar las cosas, que por supuesto es muy importante, digo ya eso me dedico y amo, pero más allá de eso también es verbalizar estos fenómenos. Porque justamente en la condición de la belleza, por ejemplo, explicaba cuál es la relación de los condicionantes que contemplan las sociedades contemporáneas, sobre todo las occidentales, para poder decir que algo es bello. Entonces yo me di cuenta que todos esos fenómenos tienen que ver al final con un tema de mercado. Y entonces lo que hice en la exposición fue resumir básicamente 4 conceptos que ahorita gira mi trabajo sobre esos 4 conceptos y creo que es un tema de estudio que me va a tomar bastantes años en desarrollo. Globalización, consumismo, industria e hipersexualización. No, bueno, pues mira, estás afrontando 4 temas que son vertientes del cambio que se está dando en la humanidad. Justamente. Sobre todo, si hablas, por ejemplo, de la cuestión climática y todo lo que tenga que ver con eso, pues estás hablando de la vida humana, de la trascendencia y de la supervivencia humana, y que lo plasmes en tu obra. ¡Wow! Gracias. O sea, para empezar por ahí y luego todos los demás, ¿no? Y literal, de esos 4 temas se subyace a que esos 4 temas han derivado en crisis que yo menciono a 3 niveles en la sociedad. Crisis económica, crisis ecológica y crisis emocional. Entonces, empiezo a estudiar todas estas crisis y digo, ¿de dónde vienen? Y me empiezo a empapar y estudiar hasta llegar a la revolución industrial en 1800 en Inglaterra, ¿no? O sea, ¿de dónde viene hermanado este acto, consecuencia, acto, consecuencia?
Entonces, finalmente lo que hago, por ejemplo, en la condición de la belleza, es exponer toda esta temática, que se hicieron, por ejemplo, 5 recorridos guiados, con más o menos público de 70 personas, grupo empresarial, grupo estudiantil, grupo público general del museo, grupos privados. Y lo que pasó fue que no sabes la cantidad, sobre todo de gente joven, que me agradeció entender el discurso. Me dijeron, nunca llegamos a pensar esta relación de ideas. O sea, cómo lo que nosotros pensamos no es lo que nosotros queremos y deseamos realmente, es lo que está orquestado por un sistema de medios que nos dicen qué hacer, qué actuar y qué desear. Y cómo pensar, y hacia dónde dirigirte, todo eso. Entonces, lo que hago yo es, yo no estoy en contra de nada, no hay un sentido moral de esto, o sea, en el sentido de decir, desde el juicio juzgo como esto como bueno o como malo, no. Pero entonces vamos quitándole vamos dejándolo el hecho neutro y vamos observando el hecho neutro y pensando, ¿qué es esto? O sea, ¿hacia dónde nos está dirigiendo esto? Y creo que es la parte que afortunadamente la pintura me ha dado como gran herramienta, porque pues finalmente estamos como artistas gran cantidad de horas solos, y esa apertura de tiempo me ha llevado a poder tener esta capacidad de entonces estudiar, leer, escuchar podcasts, escuchar conferencias, y entonces de todo, desde psiquiatras, psicólogos, críticos de arte, literatura, etc. No, bueno, ya están escuchando a Carla, es apasionante, uno se puede quedar con ella platicando horas, escuchándola. Vayan a conocer su obra. ¿En qué lugares de la ciudad tienes? ¿En qué lugares encontramos obra tuya? Ahorita actualmente trabajo con una galería que se llama Not So Fine Art. Not So Fine Art está en Lobby 33, en el segundo piso, y pueden encontrar mi trabajo. También estoy trabajando con Galería Trieste, que actualmente hay una pieza de una banana gigante que se llama Giant Market, que está en el Palacio Municipal de Guadalajara. Muy bonito lugar, y la obra espectacular. Y aprovechamos para saludar a nuestra buena amiga Cristi Ojeda, de esta galería, la directora. Saludos, Cristi. Oye, bueno, y a todo esto, ya para cerrar y concluir esta entrevista que nos daría para mucho más, Carla, ¿por qué te rapaste? Hay muchas razones, nunca lo he explicado realmente. La principal, la primordial, y de donde nació toda esta idea, fue mi hermano tiene cáncer. Mi hermano tiene 24 años y hace 14 años, bueno, más bien hace 10 años, cuando tenía 14. ¿Es el segundo, o el primero? Es el segundo. Es el segundo. Después de mí, sí. Okay. Tuvo que luchar contra cáncer. Tuvo una batalla muy larga hasta los 18, cuando decidió de plano amputarse la pierna. Él tiene osteosarcoma, tuvo osteosarcoma en esa pierna, que es cáncer de hueso básicamente. Sí. Decide amputarse para tener mayor libertad y pues más plenitud en su vida. Estaba muy bien, es un hombre que ha abrazado mucho su enfermedad y que no se ha dejado lo más interesante de él, y lo que le aplaudo muchísimo. Y digo, independientemente del tema de que por supuesto es mi hermano y hay un cariño consanguíneo, es la parte de que realmente es una persona que le ha dado la vuelta a su enfermedad. A mí me ha tocado estar en reuniones en donde la gente ni siquiera se daba cuenta que no tenía una pierna. A ese grado... ¿Tú lo admiras? Totalmente. ¿Se ve? Sí, él es un héroe para mí, es un gran personaje, y no solamente él dentro de su enfermedad, sino que ha transmutado todo este discurso. Y bueno, estudió coaching de vida, da conferencias, se ha vuelto un personaje, una figura pública. Lamentablemente volvió a reincidir en cáncer y actualmente está en esta lucha, y toda la familia decidimos raparnos. Un día lo vi rapándose y me dice, pues voy a perder el cabello, y le dije, pues yo también me rapo. Te vuelve a salir, sí. Eso es lo de menos, lo hemos vivido, sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Carlita, hay tanto que platicar contigo, y te digo Carlita con cariño porque eres muy joven. Y eres una chava que eres un referente muy importante en nuestra ciudad. ¿Dónde naciste, Carla? Aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Eres tapatía? Soy tapatía. Mi papá es tapachulteco, es el pueblo en Chiapas, que es fronterizo con Guatemala. Ajá. Entonces tengo estas dos vertientes. Por eso parece un poco vietnamita. No, así te ves muy bien. Oye, gracias, de verdad. Muchas gracias. Y ojalá que constantemente donde estés nos invites para conocer tu trayectoria, tu obra, todo lo que vas realizando. Te deseo mucho éxito. Déjanos un mensaje final en este programa, porque todavía hay mucho que platicar contigo, para nuestras amigas y amigos que nos ven en 50+1. Les deseo sobre todo a los jóvenes que tengan el valor y el coraje, y el coraje implica disciplina, de luchar por lo que quieren. Claro que siempre hay posibilidades para hacer lo que uno
uno quiere desempeñarse en la vida. Mucha gente me preguntará cómo, si no es difícil vivir del arte, desempeñarte en carreras que tal vez no son tan comunes, pero sí, cuando tú tienes las cosas muy claras y estás dispuesto a pagar el precio en el sentido positivo, de disciplina, de autoexigencia, de perseverancia, de estudio, todo es posible, porque con el trabajo del día a día todo se logra. Pareciera que puede llegar a ser inalcanzable, pero no, en realidad es algo por lo que todos los días se trabaja y al final termina por concretarse. Bueno, pues te agradecemos mucho. Muchas Hazle gracias, llegar Pati. Nuestro saludo a tu hermano, a tu familia, Gracias, los abrazamos corazón, con amor, gracias. a ti también. Éxito en toda tu trayectoria, tu trabajo, tu carrera, todo lo que estás haciendo, muchas felicidades. Gracias. Y qué bueno que perteneces a este círculo tan maravilloso de este colectivo 50 más 1. Gracias a ustedes, saludos a todas. Y gracias a ustedes también. Aquí nos vemos pronto. Soy Patricia Flores Osuna. En nombre de todo el equipo, gracias.